Muy buenos días, estimado estudiante del primer curso. Les saluda el profe Juan de Dios. En esta mañana vamos a trabajar con estadística. Nuestro tema: gráfico circular, construcción. Capacidad representa en forma gráfica datos agrupados y no agrupados. Indicadores: demuestro interés en el análisis del problema para construir gráfico circular de datos agrupados y no agrupados. Construyo gráfico circular de datos agrupados y no agrupados. Analizo la información de un gráfico circular de datos agrupados y no agrupados. Se entiende que ya han analizado el material de apoyo que viene en la parte de formato PDF. Entonces vamos a trabajar netamente con las actividades del estudiante. Vamos a la actividad del estudiante. Dice el primer ejercicio: lee atentamente los planteamientos y resuélvelos. Se realiza una encuesta a 800 personas sobre la preferencia en sabores de helado. Se muestra la distribución de hombres, mujeres, niños y sus preferencias. Ani que enderezará y de Huejacán con Anen en Viaponen Jarabe. Esto es la recomendación que tenemos. Entonces vamos a la primera actividad. Tenemos en este sector, bien sabemos que el gráfico circular es un gráfico de torta o círculo, ¿sí? Su ángulo central es de 360 grados. Esa parte ya, ustedes en la parte teórica ya analizaron. Las preferencias. Esta porción, que es de color azul, es representado por hombres, color naranja representado por mujeres, y este color gris es representado por niños. En esta parte tenemos otro gráfico circular que representa netamente a niños, que sería este 30%. Entonces, la cantidad de personas que fueron encuestados en esta situación son 800 personas, ¿sí? Entonces correspondería a este sector, ¿sí? Y este sector es la preferencia de helado, de chocolate, de vainilla, de fresa y otros. Bien, observando los diagramas circulares representados, contesta las preguntas formuladas. Me dice: ¿cuántos niños mostraron preferencia por el helado de chocolate? Para ello debo calcular previamente el porcentaje de niños, ¿sí? Acá yo tengo 800, entonces vamos a hacerlo esto en una calculadora rapidito para poder calcularlo, ¿sí? Entonces tenemos 800, sería entonces 30% que corresponde a niños. Entonces voy a multiplicarlo 800 por 30 que corresponde a niños. Esto es igual, y lo divido entre 100, ¿sí? Entre 100. Entonces resulta 240 niños. Pero acá me pide cuántos niños mostraron preferencia por el helado de chocolate. Entonces esta parte es el helado de chocolate. Ahora, el sector de niños, todo este representa a niños. Entonces, ¿cuántos niños son en total? Son 240 niños. De ese 240 niños yo voy a calcular qué porcentaje en este caso representa helado de chocolate. Sería 30%. Ahora mi 100% es 240, que corresponde a niños. Entonces yo voy a multiplicarlo, este 240 por 30%. Yo quiero saber la cantidad de niños que prefiere el helado de chocolate. Me da 7200. Esto yo lo voy a dividir entre 100% y obtengo la cantidad de niños que prefieren o que optaron por el helado de chocolate. Entonces ya completamos en esta parte, ¿sí? Completamos esta pregunta. 72 niños.
Ahora, siguiente planteamiento dice, ¿qué porcentaje del total de personas representan los niños que prefieren el helado de fresa? Del total de personas. Entonces sabemos que el total de personas es 800, ¿sí? Entonces yo quiero saber la cantidad de niños que prefieren el helado de fresa del total, ¿sí? Del total. Y para ello yo voy a hacer un cálculo de porcentaje. Sería 800 el total. Entonces vamos a hacer uso otra vez de nuestra calculadora y hacemos. En esta ocasión voy a multiplicarlo. Si 800 es el 100%, entonces la cantidad de niños yo voy a saberlo calculando de 240, ¿sí? Entonces sería 240, sabemos que es la cantidad total de niños, voy a multiplicarlo por el 25% que optan por el helado de fresa, ¿sí? 25%, estamos en esta parte, esto es igual a 6.000. 6.000 yo voy a dividirlo entre 100, lo divido entre 100 y obtengo, esto calculamos por regla de 3 simple, sabemos eso. Entonces 60 niños es lo que prefieren el helado de fresa, 60 niños. Entonces tengamos en cuenta esto. Ahora, de la cantidad total dice, porque acá me dice, ¿qué porcentaje de total de personas representan los niños que prefieren el helado de fresa? ¿Sí? Entonces total de personas sería 800. 800 total de personas, ¿sí? Entonces lo que hacemos sería 60, multiplicamos por 100, obtenemos 6.000, ¿sí? 6.000 lo dividimos entre 800 para calcular el porcentaje. Yo quiero el porcentaje, equivale a 15 sobre 2, este es 7,5%. Entonces completamos en esta parte 7,5%. Si se incluye el rubro otros sería este sector, ¿qué porcentaje de los niños no prefieren el helado de fresa? Entonces estos son los porcentajes que no prefieren el helado de fresa, serían 30 y 15%. Entonces sumamos eso y obtenemos el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de niños no prefieren el helado de fresa, excluyendo otro. Bien, pasamos al siguiente planteamiento. Dice, represento los datos de la tabla de un gráfico circular. Caso detectado de leishmaniasis del año 1995 hasta mediados de 2004. Tenemos estos datos de departamento, número de casos, la frecuencia relativa, frecuencia porcentual y el sector angular. Tenemos que calcular el sector angular para poder hacer nuestro gráfico circular. Completamos lo que es la frecuencia relativa. Bien sabemos que para obtener la frecuencia relativa debemos de dividir nuestro número de casos que corresponde a la frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos. Entonces lo dividimos, 50 dividido 100 da 0,5, 15 dividido 100 da 0,15, 35 dividido 100 da 0,35. Para la frecuencia porcentual, entonces tenemos que multiplicar por 100, ¿sí? Por 100% para tener porcentual. ¿Cuál? La frecuencia relativa. Multiplicamos por 100 y obtenemos la frecuencia porcentual. Sumado todo que sería la frecuencia relativa, me tiene que dar 1. Bien, hacemos el producto, da 50%, 0,15% da 15%, 0,35% da 35%, sumado me da 100%. Para el sector angular, entonces debemos de multiplicar la frecuencia relativa. Decíamos que el ángulo central de un círculo da 360 grados, entonces tenemos que multiplicar por 360 grados la frecuencia relativa para tener sector angular. Multiplicamos 0,5 por 360 grados y tenemos 180 grados. Podemos visualizar eso en la calculadora haciendo de esta manera. Colocando, fíjense bien, 0,5 por
sería 360 grados. Entonces vamos obteniendo el sector angular, ahí está. Entonces de esa manera vamos a ir haciendo 0,15 por 360 y obtenemos los valores del sector angular. Completamos de esta manera. Sumado a esto nos da 360 grados. Ahora el gráfico circular. Para el gráfico circular tenemos que hacer uso de transportador de ángulo y también un compás para hacer nuestro círculo. Y el sector angular nosotros hacemos por las reglas de transportador de ángulo. Y nos va a representar de esta manera. Número de casos, entonces acá nosotros notamos, diferenciamos Central, Cordillera y San Pedro. Pasamos al siguiente ejercicio, dice, represento los datos de la siguiente tabla en un gráfico circular. Tiempo empleado por 30 estudiantes en realizar una prueba de estadística. En este caso tenemos datos agrupados, intervalo de clase tenemos acá y acá tenemos la marca de clase. Para hallar marca de clase bien sabemos que tenemos que sumar límite inferior más límite superior dividido 2 y obtenemos la marca de clase. Completamos la parte de marca de clase y después necesitamos completar la tabla de distribución de frecuencia, frecuencia relativa. Eso ya sabíamos que tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos y obtenemos 0,03, 0,17 haciendo la división de 5 dividido 30, 12 dividido 30, 9 dividido 30, 3 dividido 30 y obtenemos los valores siguientes. Sumado da 1. Para la frecuencia porcentual, entonces multiplicamos la frecuencia relativa por 100%. Entonces, multiplicando esto nos da los valores que observamos acá en la tabla. Sumado esto nos da el 100%. Como dice acá, represento los datos, siguiente tabla, en un gráfico circular. Para ello tenemos que hacer un gráfico circular. Para ello también tenemos que calcular el sector angular. ¿Cómo hacemos el sector angular? Saben que tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados y teniendo así de esa manera el gráfico circular que nos va a representar de esta manera, ¿sí? Atendiendo que sobre X está intervalo de clase y con el porcentaje, ¿sí? Con el porcentaje, eso van a usar su regla de transportador de ángulo y un compás para poder hacer el círculo y hacer sector circular. Y de esta manera va a ser su gráfico circular. Eso es todo. Espero que les sirva este audiovisual para completar tu tarea y retornar a tu profe. Hasta la próxima. Chao, chao.